Bueno, habíamos visto lo que era el campo rodante y vamos a ver la reacción del inducido. Este concepto tiene que ver con el principio físico de acción y reacción, ¿sí? Que ustedes han estudiado en la mecánica, en la física mecánica clásica. De acuerdo con las leyes de Newton, a una acción siempre le va a suceder una reacción. ¿Se están ubicando? Así, estoy tratando de alargar hasta que me capten lo que estoy diciendo. Repito, de acuerdo con la ley física de Newton, que Newton descubre como principio de acción y reacción. A toda acción le sucede una reacción. Que bueno, en la física mecánica, las fuerzas tienen un punto de apoyo, una dirección, ¿sí? Un módulo. Y una fuerza igual y opuesta, decían, ¿cierto? En aquel caso. Esa era la manifestación, por ejemplo, a una fuerza que yo aplico sobre el pizarrón, sobre el muro. Estoy haciendo una acción. Y desde el pizarrón hacia mí vendrá una reacción, ¿sí? Igual y opuesta. ¿Cómo sé eso? Y lo sé porque el muro no se va para atrás, ¿sí? Y yo tampoco salgo expulsado para adelante. Por lo tanto, hay una fuerza, una acción que yo hago que es contrarrestada con la reacción del muro sobre mí. Si una de las dos es superior a la otra, pasará eso que yo estoy diciendo, cualquiera de las dos situaciones. Entonces, a una acción hay una reacción. Ahora, en esto que estamos estudiando nosotros, que son las máquinas eléctricas, ¿cuál es la acción y cuál es la reacción? ¿Es lo mismo que la física que yo estoy dando como ejemplo? Bueno, no. Acá la acción, y esto, por favor, síganme, la acción es hacer que la máquina entre en carga. ¿Está bien? Que entre en carga significa que yo conecto a los bornes, en este caso del generador, conecto una carga, cualquiera. Como consecuencia de colocar esa carga cualquiera, lo que yo estoy haciendo es cerrar el circuito. Y al cerrar el circuito, circulará una corriente. ¿Sí? En el generador yo generé FEM. Tengo tensión. Al cerrar el circuito, esa tensión va a hacer circular una corriente. Bien, esa es la acción. ¿Cuál será la reacción? Bueno, la reacción es que ahora, por tener corriente en el bobinado del estator, lo que voy a tener es un campo magnético. Y como vimos que era una corriente trifásica, la que producía un campo magnético rodante, precisamente lo que voy a obtener como reacción es un campo magnético rodante. ¿Sí? En la máquina, entonces, cuando yo la pongo en carga, que es la acción, circula una corriente y esa corriente, como reacción, genera un campo magnético que es rodante y ese es el efecto de reacción que tiene la máquina. Ahora bien, ese sería el concepto. Quiere decir que en vacío no tiene sentido hablar de reacción del inducido, porque en vacío no hay corriente. ¿Está bien? Nunca va a haber reacción del inducido si la máquina está en vacío. Ahora bien, como nosotros estamos viendo una máquina de corriente alterna, las cargas no son de un tipo, son de diversos tipos. E incluso, por lo que hemos aprendido, se pueden combinar.
Y entonces yo puedo tener una carga resistiva pura, una carga inductiva pura, una carga capacitiva pura, o las puedo combinar. Puedo tener una carga resistivo-inductiva, resistivo-capacitiva, o combinar todas. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la carga que yo conecte, también va a ser digamos, la forma que va a tener la reacción. La reacción del inducido se va a manifestar de diversas formas, provocando distintos efectos. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Eso es lo que queremos ver. Entonces, la primera de esas cargas es la más simple, la más elemental, que es la carga resistiva pura. Entonces, pero previo a eso vamos a analizar cómo es la máquina en nuestro caso. Bueno, esto que tenemos acá es el estator. El estator y es la parte fija de la máquina. Y esto que ven acá sería el rotor, la parte móvil, que en nuestro caso serán, digamos, de polos salientes, con un par de polos, norte y sur, el cual, acoplado a este eje, tendré un motor primario que lo hará mover, que es la turbina. Normalmente es una turbina. Entonces, cuando este imán se mueva, va a barrer los conductores del estator y en ellos inducirá una FEM, que por estar cerrado el circuito hará circular una corriente. ¿Está bien? Y me va a generar ese campo rodante. Entonces, para hacer ese estudio, tengo que valerme de ciertas reglas. Una de esas reglas es la regla de la mano derecha. Entonces, dijimos, siempre con la regla de la mano derecha, el flujo atraviesa la palma de la mano. El pulgar me indica el sentido de giro y los otros 4 dedos me indican el sentido de la FEM. Pero acá tenemos que analizar lo siguiente. El que va a recibir esa inducción es la pieza fija. Por lo tanto, el movimiento no va a ser hacia la derecha, a la izquierda de ustedes, sino va a ser a la inversa. Un observador puesto en el estator ve como que él gira en sentido contrario, porque él está quieto. Entonces, por la palma ingresa el flujo sale del norte, ¿verdad? Y el sentido de giro es al revés de lo que tenemos indicado allí. Por lo tanto, la FEM es saliente. Saliente en la parte superior y entrante en la parte inferior. ¿Podrían volver a explicar eso? No me quedó claro. Por la palma ingresa el flujo. El tema del estator y el rotor. El estator está quieto. Sí. Claro. Y el rotor es el que está girando. Sí. Bueno, un observador puesto en la pieza fija ve como si él girara en sentido contrario. O sea, sería como si el estator estuviera girando, eso se Claro. refiere. Ah, bien. Un observador vería como si él girara en sentido contrario. Él está quieto. ¿Ah? Sí. Entonces, repito, por la palma ingresa el flujo, el sentido de giro es contrario y entonces la FEM es saliente en la parte superior y entrante en la parte inferior. Esa FEM va a determinar el sentido de la corriente, que estará haciendo esto. Esto. ¿Sí? O sea, de acuerdo a la regla del tirabuzón, con el pulgar me indica que acá tendría un norte y acá tendría un sur. Están en línea de trazos porque corresponden a unos polos que se llaman polos sombra. Es decir, el campo magnético rodante del que estamos hablando, en este instante, ocupa esta posición por los polos. Por supuesto, eso va a ir girando. Eso fue lo que demostramos la clase pasada. Este par de polos va a ir girando. ¿Está bien? Nosotros, para la representación, hemos tomado una sola fase, una sola espira, nada más. Pero ese sería el resultado. Entonces, si yo dibujo los flujos que representan
digamos, a todos los flujos presentes en la máquina, voy a tener, en primer lugar, el flujo principal, el que produce el polo, lo que sería el rotor. Como va por dentro, va de sur a norte. Acuérdense, por dentro del imán va de sur a norte. Y sería este, el flujo principal, Φp. Y el otro flujo, el que proviene de la reacción del inducido, está por afuera, va de norte a sur. Y es el flujo Φ sub I. ¿Está bien? Entonces ahora yo tengo los dos flujos. El flujo Φ sub P principal y el flujo por reacción del inducido Φ sub I. La FEM, fíjense, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en el transformador y también estudiamos en esta máquina, la FEM era originada por la ley de Lenz-Faraday. Esta es la FEM que determina la variación del flujo en el tiempo. ¿Y cómo estaban la FEM y el flujo? Estaban desfasadas, 90 grados. Y aparecía siempre primero el flujo y luego la FEM. ¿Está bien? Estos fasores, nosotros como regla, hemos adoptado que siempre giran en sentido antihorario. ¿Está bien? Siempre giran en sentido antihorario. Entonces, si el máximo del flujo se encuentra en esta posición, ¿dónde estará la FEM? Y la FEM necesariamente tiene que estar acá. Esa será la FEM. ¿Está bien? Que será un valor máximo, así que lo tenemos que representar con la letra mayúscula. Bueno, esa será la FEM. La corriente es la que produce este flujo. Por lo tanto, la corriente estará en fase con ese flujo. Y esa será la corriente. Ahí ustedes pueden ver cómo la tensión y la corriente se encuentran en fase. Lo cual es correcto porque la carga es resistiva pura. ¿Está bien? Entonces, este sería el primer efecto que se ha producido por reacción del inducido provocado por una carga resistiva pura. ¿Está bien? En el diagrama, bueno, está igual, así que yo lo que he hecho es separarlos, pero para que se vean los vectores, pero en realidad están todos sobre la misma recta. ¿Está claro? Profesor, ¿por qué la FEM está en la misma dirección que la Φ sub I? Porque están atrasados 90 grados. Lo dije por acá, mirá. El flujo, acordate, era, pongamos que fuera senoidal. Vamos a hacer cosenoidal ahora, para que nos dé como está en el dibujo. Si vos derivas esto, es y si reemplazas, ¿sí? Entonces, la FEM máxima, que es esta, varía según el seno. Si vos te graficás esto en el tiempo, la FEM está acá. El flujo va a estar acá arriba. Ese va a ser el flujo, ¿sí? Y la corriente va a estar en fase con la tensión. ¿Se entiende? Ese va a ser el resultado. Si nosotros lo viéramos en el osciloscopio, veríamos eso. Cuando es resistiva pura, coinciden los ceros y los máximos. Ustedes esto ya lo saben. Este trabajo en forma de ondas en el tiempo es más complejo, es más difícil, es más trabajoso. Así es más fácil. Por eso trabajamos ahora todo con vectores. Ya nos olvidamos del tiempo.
¿Está bien? El espacio, en el tiempo es más trabajo. ¿Se entiende, joven? Bueno, una consulta de la gráfica, que habíamos dicho que tiene un flujo así y el otro flujo así, pero hay uno que gira constantemente. El inducido, El inducido es el flujo que gira. Claro, esto es un instante, una foto. Por Pero eso, siempre en un van a momento voy a estar... tener flujos máximos y en otro momento flujos mínimos. No, siempre van a ser máximos, porque están girando. Pero siempre va a ser máximo. ¿Está? Giran juntos. Siempre se mantienen en cuadratura. Porque la máquina, y ahora gracias por la pregunta, la semana pasada, el viernes, un alumno me dijo, me acompañó y me hizo unas preguntas y me di cuenta que había olvidado de decirles por qué se llamaba sincrónica la máquina. ¿Se acuerdan que yo les dije, hablé muchas cosas, pero nunca les dije por qué se llamaba sincrónica? La máquina se llama sincrónica precisamente porque el rotor gira a la misma velocidad que el campo. No sé si lo dije en ese momento, creo que no lo dije. Se llama sincrónica porque el rotor debe girar a la misma velocidad que el campo. ¿Sí? Entonces van los dos, campo y rotor, van siempre a la misma velocidad. Entonces si van siempre a la misma velocidad, estos fasores van a permanecer así siempre, van a girar los dos siempre en cuadratura y el flujo principal adelantado 90 grados con respecto al flujo del inducido, siempre y cuando yo no cambie la carga. La carga sea resistiva pura, eso se va a mantener. ¿Está claro? Bien, bien. Vamos a hacer un flujo en esta máquina. En el tiempo sí. ¿Lo ves? Acá lo estás viendo. El azul. Ahora, el fasor máximo se mantiene igual. No, el flujo del inducido, está bien la pregunta, en realidad ese flujo es inducido. Él no tiene dónde inducir. Lo que sí vas a ver es que ahora no está completo el tema, ustedes me están preguntando pero no he terminado. A esos flujos los vamos a sumar. Cuando los sumemos vamos a tener un flujo resultante. Y ese flujo resultante sí genera una FEM, una nueva FEM. Pero déjame avanzar. ¿Está? ¿Hasta ahora? ¿Van? Sí. Bueno, se ve que eso, las preguntas que hacen no molestan, al contrario. Pero se ve que estoy motivando las preguntas, ¿está bien? Esa es la idea, ¿no? Si no, hablo solo. Bueno, entonces, vamos ahora con otra carga, una carga inductiva pura. ¿Qué produce una carga inductiva pura? Bueno, es lo que vamos a averiguar. El giro del rotor lo hacemos en el mismo sentido que antes. Sigue girando la máquina en el mismo sentido. Los máximos se generan igual que antes, punto y cruz. O sea que tengo un polo norte acá y un polo sur acá, sombra. Eso ha sido igual. Pero el rotor, debido a esta carga, adelanta 90 grados. El rotor se adelanta 90 grados. Hay una posición que se llama posición sin carga, que no la hemos marcado. Pero respecto de esa posición sin carga, lo que se observa es que el rotor se adelanta 90 grados respecto de esa posición sin carga. Que podría ser, digamos, si lo hubiéramos marcado con la carga resistiva pura, se adelantó con respecto a esa carga resistiva pura un ángulo de 90 grados, en el mismo sentido de giro. Ajá, ¿y eso qué produce? Y eso produce que el flujo, ahora, el flujo Φp va a estar en esta posición. Este va a ser el flujo principal. Y el flujo por reacción del inducido, usado blanco, sigue siendo norte-sur, o sea que va a estar hacia acá. ¿Lo ven?
Si yo quiero dibujar la FEM, bueno, no tengo problema. Está trazado 90 grados con respecto al flujo principal. Y si quiero dibujar la corriente, tampoco tengo problema porque la corriente es la que genera este flujo, o sea que está acá. ¿Y qué estoy viendo? Bueno, lo que estoy viendo, y como estos fasores giran en este sentido, estoy viendo que la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente, lo cual es correcto porque dije que la carga era inductiva pura. ¿Estamos? Pero hay una consecuencia de esta situación que es muy importante. Yo les dije recién acá, por la pregunta que hizo el joven, que yo tenía que sumar estos dos flujos y obtener el flujo resultante. No lo hice ahí. Pero acá, si yo quiero hacer lo mismo, ¿qué me doy cuenta? Y me doy cuenta que los dos flujos se están restando. ¿Está bien? Y si yo hiciera un poquito más grande el flujo principal, ¿verdad? ¿Qué vería? Y que el flujo del inducido se le resta y me daría por acá un flujo resultante, que es menor al flujo principal. A ese efecto que provocó el flujo por reacción del inducido de una carga inductiva pura, se le llama efecto desmagnetizante. O sea, el flujo disminuye, porque este flujo se le opone. La reacción del inducido generó una desmagnetización de la máquina. Y ustedes dirán, ¿y qué consecuencia trae eso? Bueno, si ustedes piensan un poquito, la FEM, según la fórmula de Bouguereau, era 444 N, la frecuencia, el flujo y una constante K. Si el número de espiras no cambia, la frecuencia no cambia y la constante K no cambia porque es la misma máquina, al disminuir el flujo está disminuyendo la FEM. O sea que la consecuencia de una reacción del inducido con una carga inductiva pura es que la máquina se desmagnetiza y la FEM disminuye. ¿Sí? Este fenómeno ustedes lo van a poder observar en el laboratorio. Se lo vamos a mostrar. Con distintas cargas les vamos a mostrar que eso pasa. ¿Y dónde lo van a poder ver? En un voltímetro. Le vamos a poner en los bornes. Ustedes van a ver que cuando le ponemos una carga inductiva, la tensión se viene abajo. Cae la tensión. Y ese es producto del fenómeno de reacción del inducido. ¿Qué carga inductiva vamos a usar? Un motor trifásico asincrónico en vacío. Ahí van a ver el efecto. ¿Estamos claros? Bien. Vamos entonces ahora a la otra carga. A la carga capacitiva pura. Para ver lo que pasa en la carga capacitiva pura, en los apuntes hay dos situaciones que he visto por ahí que me vienen con distintos apuntes. Se ve que lo hizo distintas personas, pero la situación es la misma. Y esto quiero que quede claro. Acá, en esta representación que están viendo ustedes, lo que se está viendo, si ustedes la comparan con la anterior, el norte está a la izquierda y el sur está a la derecha. En la figura con carga capacitiva pura, en lugar de avanzar, se atrasó el rotor 90 grados. O sea que se frenó. ¿Lo ven? Para nosotros lo que pasó es eso. Se frenó. 90 grados quedó en atraso. Y el sentido de las FEM sigue siendo el mismo, no cambia. Por lo tanto, los polos sombras siguen siendo norte-sur, como está allí. En este esquema. En otro apunte que he visto dando vueltas por allí, lo que han hecho es dejarlo adelantado, pero cambiar el sentido de las corrientes en las inducidas. ¿Por qué? Porque la interpretación allí que han hecho es que
Cuando es una carga inductiva, la energía va de la fuente al receptor. Y cuando es capacitiva, va del capacitor a la fuente. Entonces hicieron esa interpretación, como son valores máximos que provienen de valores instantáneos, lo acomodaron, lo razonaron de esa forma. Nosotros es lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Nosotros lo que estamos diciendo ahora es que el rotor se frenó, en lugar de avanzar se frenó. Y los máximos de FEM quedaron como estaban. No hicimos la interpretación de que el flujo de energía va en un sentido y después va en otro, porque en realidad es muy fino eso, porque la energía depende de dónde la tome, porque en un instante puede venir de la carga hacia la fuente y en el otro de la fuente hacia la carga, así que eso tampoco es muy definitorio. ¿Está entendido lo que quiere decir? Lo que quiero decir, ¿no? Eso lo estudiamos cuando vimos corriente alterna monofásica, cuando demostramos que el flujo de energía en una carga inductiva, cuando iba en un sentido, en la capacitiva venía en sentido contrario. Y el flujo, la energía media valía 0. ¿Se acuerdan? Porque las dos eran iguales. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá ahora con la carga capacitiva pura? Bruno, ¿tenés tiempo de esperar? Sí. Bueno, dale. Entonces, el flujo principal va de sur a norte. Lo tengo acá. Y el flujo por reacción del inducido también lo tengo acá. Están los dos en fase, digamos. ¿Dónde estará la FEM? Bueno, la FEM tendrá que estar en atraso con respecto al flujo principal. ¿Dónde estará la corriente? Bueno, la corriente tiene que estar en fase con el flujo del inducido. Como los fasores giran en sentido antihorario de la velocidad angular omega, ahí yo estoy viendo que la corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión, lo cual es correcto por tratarse de una carga capacitiva pura. ¿Qué otra consecuencia tenemos? Y si nosotros vemos los dos flujos, el flujo por reacción del inducido y el flujo principal, se encuentran en fase y en el mismo sentido, es decir, se suman. Aumenta la fe. Como se están sumando, el flujo aumenta. Como aumenta el flujo, aumenta la FEM. Quiere decir que acá, en este caso, se está produciendo un efecto magnetizante y la tensión está aumentando. La reacción del inducido ha provocado un aumento de la tensión. ¿Estamos? Esto es muy importante y en el laboratorio lo van a poder ver. Nosotros vamos a poner un capacitor y ustedes van a ver que sin tocar nada, el voltímetro de 380 voltios se va a ir a 480, 450 voltios. ¿Una reacción del inducido? No, en realidad hay protecciones para evitar que sucedan estos fenómenos en la máquina. Cuando eso sucede, lo que hay que hacer, primero se modifica el coseno phi. Entonces cuando eso sucede, lo que hay que hacer es quitarle excitación para mantener la tensión constante. Entonces controlo a través de la excitación. Le vi un flujo ahí. Claro, le quito excitación. Bueno, esto va más adelante, ¿cierto? Pero no importa. El joven pregunta, si yo estoy generando 400 voltios y de repente se me fue a 480, voy a quemar lo que yo tenga conectado. ¿Cómo lo protejo? Bueno, este flujo yo lo estoy generando a través de la corriente de excitación. O sea, este flujo, el que me está generando los polos norte-sur, acá pareciera que son imanes permanentes, pero en la máquina real no son imanes permanentes, es un electroimán. Y entonces lo que hago circular por esa bobina es una corriente continua que provenía de la excitatriz. Entonces cuando yo detecto que la reacción del inducido provocó una sobretensión,
inmediatamente lo que tengo que hacer es disminuir la excitación. Disminuyendo la excitación, disminuyo el flujo principal y lo llevo a un valor que sumado al flujo del inducido me dé un flujo resultante que sea constante. Si yo lo que quiero mantener es la tensión constante en 400 volts. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que debo hacer. Y en este caso, en el caso de la inductiva pura, donde yo estoy observando que se me viene abajo la tensión, lo que tengo que hacer es recuperar la excitación, aumentar la excitación para que aumente el flujo principal y compense los efectos de la reacción del inducido para que la tensión sea constante. ¿Se entiende? Esas serían las acciones que hay que tomar si yo quiero mantener la tensión constante, que por otra parte es lo que normalmente se hace. Nosotros queremos mantener la tensión constante. Nosotros no tenemos tensiones de 210, 220, 260, sería un desastre. Se nos romperían todos los equipos. Entonces, en la central, lo que están viendo es el coseno phi. De acuerdo al coseno phi, es la regulación que hacen sobre la excitación, que es por la reacción del inducido. ¿Se entiende? Todo eso lo tienen que controlar en la central para garantizarnos una tensión constante. Eso lo hace un mecanismo que se llama regulador. Un regulador. Bueno, vamos entonces ahora a la carga que es la mezcla, digamos, la combinación entre la R y la L. Bruno, ¿querés que lo firme si no esperas tanto? Bueno, a las que terminan clase. A las 5. Perdón, chico. A las 5. Bueno, yo me acerco un ratito cuando salí, charlando un poquito si tenemos un Es lo mismo, no me estás haciendo firmar nada raro. No, un cheque en blanco. Me imagino, Bruno, que después nos va a visitar. Por supuesto. Muchas gracias. Disculpen, chicos. No, ¿por qué? Bruno fue ex ayudante de la cátedra. Anduvo por Francia y otros lados haciendo algún daño, me dijeron. Sí. Ahora vengo a mendigar firma. Y ahora viene porque se quiere ir a otro lado, ¿ves? ¿Te gustó? Bueno, dale. Gracias, Después no gracias. dale. Bueno, entonces, Yo creo que no. como dice Mirta Legrand, electrotecnia trae suerte, porque hasta ahora todos los pasantes que hemos tenido se han ido. Mirta Legrand. Sí, se han ido, todos se han ido, tres se han ido. Uno se fue a Francia, dos se fueron a Francia. No, los tres se han ido a Francia. Uno se fue más cerca, ya se había ido. Así que debe traer suerte. De mí vienen a tener todos para ser pasante acá. Y bueno. Vamos a la carga RL. La RL combina la resistiva y la inductiva. Entonces, lo que va a suceder es un movimiento, digamos, entre 0 y 90. Ya no va a estar acá, ni va a estar acá. Va a estar en una posición intermedia. Los polos sombras permanecen iguales, norte y sur. Por lo tanto, el flujo principal, bueno, lo están viendo acá. Sur-norte es este. Y el flujo por reacción del inducido, norte-sur, está acá. Bueno, se lo sabe. ¿Qué va a hacer? No puedo con mi genio. Me gusta el pizarrón. Ese será el flujo principal. Y este será el flujo del inducido, ¿verdad? El flujo principal es el que genera la FEM. Y está a 90 grados y en atraso. Esta será la FEM. ¿Está bien? Y la corriente estará en fase con el flujo del inducido. Este ángulo es el ángulo phi. Tendría que ser tensión esto, ¿no? Pero bueno, si lo hacemos sin pérdidas, esta es la tensión. Entonces, ese phi, ustedes se dan cuenta, está entre 0 y 90 grados. ¿A qué carga corresponde? A una carga RL. ¿Cómo se dan cuenta? Y porque como los fasores giran en sentido antihorario,
la tensión adelanta con respecto a la corriente. Es una carga RL. ¿Está entendido? Ahora, fíjense que acá en este ejemplo, que es el más completo, el más real, yo voy a tener dos situaciones. Por un lado, voy a tener una desmagnetización. Y por el otro lado, voy a tener un freno en la máquina. En realidad es un freno lo que se está produciendo, lo cual implica que la turbina va a tener que gastar combustible para vencer un par resistente que surge por reacción del inducido. Hay dos fenómenos. La máquina se frena y se desmagnetiza. Entonces, las dos cosas. Entonces, la turbina tiene que tomar más caudal, si es hidráulica, tiene que tomar más vapor proveniente de la caldera, por lo cual tengo que quemar más, producir más vapor, quemar más combustible para producir vapor sobrecalentado y seco. Y si es una turbogás, voy a tener que quemar más gas en la cámara de combustión. ¿Se dan cuenta? No es gratis. Eso le exige a la turbina tener que convertir más energía. ¿Se dan cuenta? Esas son las consecuencias de la reacción del inducido. Vuelvo a repetir. Primer principio de la termodinámica. La reacción del inducido está generando a la máquina que ésta tenga que gastar energía para vencer estos fenómenos, estas consecuencias. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, en esta reacción del inducido, que hemos visto se genera un flujo. Si la máquina es de rotor de polos salientes, como la que hemos estado viendo, van a surgir, o se puede analizar, dos campos. Acá tendrían ustedes el flujo principal, norte, sur, y a este flujo, digamos al flujo resultante que estaría por acá, perdón, acá tendríamos un flujo resultante. Ese flujo resultante se lo descompone según dos direcciones. Una dirección que está en la dirección de los polos y otra dirección que está en cuadratura. Este flujo lo he descompuesto según dos direcciones. Una dirección que coincide con la dirección de los polos y otra dirección que está a 90 grados. Esta se llama de eje directo y esta se llama de eje en cuadratura. Acá lo ven ustedes corrido, pero acá verían en esta posición el flujo que va en la dirección de los polos se llama de eje directo y el que está a 90 grados se llama de eje en cuadratura. ¿Sí? Que surge de esto que les acabo de mostrar. Las dos direcciones en que puedo descomponer el flujo resultante. Una en la dirección de los polos y la otra a 90 grados. A la que está en la dirección de los polos le llamo eje en cuadratura, eje directo. Y a la que está en 90 grados le llamo de eje en cuadratura. Ese serían los el recorrido que sigue el campo magnético. El campo magnético sigue este recorrido. Y en este otro sigue este recorrido. Eso me da lugar a lo que ustedes están viendo allí, que son dos caminos magnéticos. Como son dos caminos magnéticos, ustedes tienen que L es igual a N phi sobre I. Y el flujo es N por I sobre la reluctancia. Entonces, vamos por la de eje directo. En la de eje directo, fíjense, el espacio de aire es más chico que en este sentido, en el que está en cuadratura. ¿Está bien? ¿Sí o no? El entrehierro acá
es este. En cambio, en el eje en cuadratura es todo esto. ¿Cuál es más grande? Y el entrehierro del eje en cuadratura, ¿verdad? Por la forma del rotor. Por la forma nada más. ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Acá el entrehierro es esto. Ese es, digamos, la reluctancia que le ofrece el aire a este flujo. En este otro sentido, el espacio de aire es más grande. Por lo tanto, la reluctancia magnética a ese flujo va a ser mayor. Entonces, en definitiva, yo voy a tener que esta reluctancia me da lugar a un flujo. Cuando esta reluctancia es menor, este flujo es mayor, y entonces voy a tener un L que es mayor y voy a tener una reactancia de eje directo. ¿Está bien? Cuando la reluctancia es mayor, este flujo es menor. Si este flujo es menor, este L es menor y voy a tener una reactancia de eje en cuadratura que va a ser distinta a la reactancia de eje directo por reacción del inducido, ¿cierto? Por eso le agrego la letra I. ¿Está claro? La reactancia por reacción del inducido de eje directo es distinta a la reactancia por reacción del inducido del eje en cuadratura. ¿Está bien? La reacción del inducido generó que existan, digamos, ahora dos componentes del flujo. Una que está en la dirección del eje de los polos y la otra que está en la dirección en cuadratura. Eso equivale, digamos, a suponer que tenemos dos caminos magnéticos, dos flujos. Como tenemos dos caminos magnéticos con dos flujos que presentan distinta reluctancia, eso equivale a dos reactancias, una de eje directo y la otra de eje en cuadratura, que son distintas. ¿Sí? Esa es otra interpretación de lo que ha producido la reacción del inducido. ¿Sí? Repito, hemos terminado de ver qué pasaba con los flujos. En todo ese análisis que hicimos, vimos que cuando teníamos una carga inductiva pura, el efecto sobre el flujo era una desmagnetización. Cuando teníamos una carga capacitiva pura, vimos que el efecto era una magnetización. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacíamos nosotros para llevar en el transformador, por ejemplo, el fenómeno físico a el fenómeno eléctrico, para poderlo estudiar? Lo que hacíamos era convertir ese fenómeno magnético a un fenómeno eléctrico. ¿Para qué? Para poder resolverlo con un solo tipo de ecuaciones, que eran las ecuaciones de ley de Ohm y de mallas. Entonces, ese fenómeno que aparece con los flujos, nosotros lo estamos llevando a un parámetro eléctrico que es la reactancia. Y como los caminos magnéticos estamos viendo que no son iguales, esas reactancias tampoco van a ser iguales. ¿Se dan cuenta? Debido a que el camino magnético que sigue el flujo no es el mismo. ¿Eso dónde? Eso sucede en la máquina de rotor de polos salientes, que tiene esta forma. En la otra máquina, en la máquina de rotor liso, el entrehierro es constante, porque es un cilindro. Entonces en toda el perímetro de la circunferencia es del mismo valor de entrehierro. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de dos flujos que siguen dos caminos diferentes. Hablamos de uno solo. Por lo tanto, tampoco tiene sentido hablar de dos reactancias por reacción del inducido. Hablamos solamente de una. Ya no tiene sentido diferenciarlas en la de eje directo y de eje en cuadratura, porque el camino magnético del flujo es el mismo, al ser el entrehierro constante. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Me siguieron? Bien. Entonces, vamos a ver ahora
cómo queda el circuito equivalente de esta máquina, que es lo mismo que hicimos en el transformador. Entonces ahora cambia un poquito, ya no es igual al del transformador. Tenemos la FEM E0, que es la FEM en vacío. Para producir esa FEM yo tengo que entregar un flujo, y ese flujo proviene de una fuente de corriente continua, que es la excitatriz. ¿Está bien? La que me produce los polos norte-sur en el rotor. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Entonces, con esa corriente continua yo genero el flujo. Ese flujo que está en el rotor yo lo muevo a través del motor primario, que va barriendo los conductores del estator e induce en ellos la FEM E0, que es la FEM en vacío. Cuando yo la máquina la pongo en carga, aparecerá el fenómeno de reacción del inducido, porque va a empezar a circular corriente, que es todo lo que hemos visto hasta acá. Entonces, esa corriente va a encontrar en su camino distintos elementos. Esos elementos son una resistencia que corresponde a la resistencia de los arrollamientos de las bobinas del estator, por donde circula esa corriente. ¿Tá? Las bobinas del estator, que estaban desfasadas a 120 grados y que correspondían a cada una de las fases, tienen resistencia. Ese alambre tiene resistencia. Entonces yo voy a tener una resistencia allí, que representa la de los alambres de los arrollamientos distribuidos en el estator. ¿Es el único efecto? No. También voy a tener una reactancia por flujo disperso, que eso ya lo habíamos visto en las otras máquinas. ¿A qué se debe ese flujo disperso? En esta máquina se debe a tres situaciones. La primera, la que se llama flujo de ranura. El flujo de ranura, ¿sí?, es el flujo, acá está la bobina, ¿ven?, marcada con cruz. La corriente entra y al entrar genera un campo magnético que está producido aquí adentro de la ranura donde se aloja la bobina. Ese flujo de ranura no interviene en el flujo phi que hemos marcado allá, ¿sí? No interviene para producir FEM, por eso se llama flujo disperso. Ese es uno. El otro flujo se llama de cabezas de bobina. ¿Por qué? Porque cuando la bobina da la vuelta, acuérdense que esto es un cilindro, entonces cuando da la vuelta, esa parte que se llama cabeza de bobina, la corriente acá genera un flujo que no interviene, no está dentro del núcleo. Ese también es un flujo disperso, no interviene en ese valor de phi. Y el tercero es el que se llama zigzag. Se llama zigzag por la forma, ¿sí?, que el recorrido que tiene. ¿Ven? Acá hay material, entra, material, entra, material, entra, por cada una de las formas de las ranuras. Donde hay hierro, ahí entra. ¿Está bien? Donde hay aire, no. Entonces va haciendo este camino, zigzag. Ese flujo se llama flujo disperso por recorrido zigzag en la máquina. Todos esos forman un flujo disperso. Ese flujo disperso, por esta fórmula, N-phi sobre I, equivale a una coeficiente de autoinducción por flujo disperso y equivale a otra reactancia de dispersión, de acuerdo a lo que habíamos también estudiado en el transformador. ¿Se acuerdan cuando vimos flujo disperso en el transformador? Que era equivalente a una reactancia por flujo disperso. Bueno, acá es lo mismo. Pero ahora en esta máquina, hasta ahora es parecido, pero ahora le tenemos que agregar la reactancia por reacción del inducido. ¿Se dan cuenta? La reactancia por reacción del inducido. Entonces fíjense, ¿cuándo aparece esta reactancia? Y esa reactancia aparece cuando la máquina está en carga.
O sea que del valor E0 de FEM, cuando aparece la reacción del inducido, la FEM cae al valor E. Cae o se eleva, no sé, depende de la característica de la carga que yo le ponga. Pero ya no va a ser E0. ¿Se entiende? Puede ser más grande o puede ser más chico. ¿Está bien? Pero va a estar acá. Va a depender del valor de XY. ¿Sí? Luego aparece la reactancia por flujo disperso y la resistencia a los arrollamientos. Por último, lo que voy a tener es la tensión U en bornes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo la ecuación característica de esta máquina? Yo me pregunto, la FEM E0 que yo produzco, ¿dónde se consume? Y se va a consumir en los bornes de la carga. U. Se va a consumir en la caída de tensión que aparecen en los arrollamientos de cobre. Se va a consumir en la caída de tensión por flujo disperso y se va a consumir en la caída de tensión por reacción del inducido. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a suceder en la máquina. ¿Qué les iba a decir que me quedó colgado? Esa sería la ecuación, esa es la FEM que yo tengo que generar, la FEM E0. ¿Sí? Entonces, esto sucede si la máquina es de rotor liso, porque el XY es uno solo. Cuando veamos la máquina de rotor de polos salientes, ese XY van a ser dos. Uno de eje en cuadratura y otro de eje directo. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Más o menos. Va queriendo. Se va complejizando la cosa. Sí, un poquito, ¿no? Este circuito equivalente que yo he representado ahora se denomina por fase. ¿Por qué? Porque según lo que hemos visto nosotros y la demostración que hemos hecho, las máquinas son todas trifásicas. Pero esas tres fases no se diferencian en nada. Están desfasadas nada más. Pero el alambre es el mismo, el número de espiras es el mismo, su impedancia es la misma. El alambre es de la misma sección, ¿sí? Del mismo número de vueltas. Por lo tanto, este circuito equivalente se replica 3 veces. ¿Está claro? Como son iguales, no lo hacemos. Hacemos uno solo. Por esto, este circuito se llama por fase. Es un circuito por fase. Es el mismo para las otras dos, pero se representa uno solo. ¿Ha entendido? Bien. Estoy yendo bien despacio, bien. Vamos afirmando, pisando firme antes de seguir. Bueno. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué pasó? Se me va quedando todo sin pila hoy. Me olvidé las pilas. Se plantó. ¿Qué pasó? Bruno, me largamos un cachito de wifi que me anda con el orto de la facultad. Es por un bien común, por supuesto. Un bien común. Bien. Entonces ahora, esta ecuación que acabamos de obtener, la tenemos que representar No me deja. Por el operador. por los fasores. Entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tener aquí la FEM E0. La tomamos como vertical, hacia arriba. Por lo tanto, el flujo que genera esa FEM, o el campo, será ese, tita. ¿Sí? De ahí arrancamos. Vamos a suponer ahora una tensión. Tenemos aquí
con una corriente atrasada a un cierto ángulo phi. ¿Sí? ¿Una carga de qué tipo es esa? RL. RL. Bien. En fase con esta corriente, yo voy a tener, ¿qué cosa? El campo por reacción del inducido. ¿Sí o no? No me contestan. El flujo o el campo principal me genera la FEM E0. Sí. Luego pongo la máquina en carga con una carga de tipo RL. ¿Está bien? Si es una carga de tipo RL, la tensión adelanta un cierto ángulo phi con respecto a la corriente. Que por ahora suponemos que es eso. Esa corriente va a generar un campo que le llamo campo θ I por reacción del inducido. ¿Está bien? Ese campo, ¿qué vimos nosotros? Lo que dijo el joven recién y no habíamos hecho. Ahora lo vamos a sumar al campo principal. Al sumarlos, yo voy a obtener acá un campo θ resultante. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Por qué la corriente no va en fase con el campo resultante? Esta corriente en fase con esta. Con el resultante. ¿Con este? Sí. A ver. ¿Por qué no venís más acá? Porque vos está... Yo ya lo dije. Perdón. No, te lo voy a responder, pero venite más acá. ¿Estás con la luz apagada allá, escondido? Vení más acá. Este campo me produce la FEN E0. Eso es en vacío. Ahora pongo la máquina en carga. Cuando la pongo en carga, yo tengo una tensión U y una corriente I desfasada. ¿Por qué? Porque supongo que la carga es RL. Y acá tiene un ángulo phi. Eso lo hemos estudiado nosotros. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Esa corriente, según lo que acabamos de ver, me genera un campo, que es el campo por reacción del inducido, que yo lo representé, debe ir en fase con la corriente. Entonces, ahora sumo ese campo al campo principal. Lo sumo vectorialmente. Entonces voy a obtener, no sé si se ve bien, un campo resultante acá. Un θ resultante. Ese θ resultante va a generar un flujo resultante. ¿Está bien? Y ahora, 90 grados con respecto a este flujo, voy a tener una FEM. ¿Está bien? Que va a ser la FEM E. Esa FEM E, y ahora fíjense, ¿cómo sería? A la tensión U, le voy a sumar el I por R. Hijo, a la tensión U, le voy a sumar el I por R. Ahí. Esa va a ser la I por R, que tiene que estar en fase con I. 90 grados, le voy a sumar el J I por X disperso. ¿Lo ven? Y eso me va a dar, ¿qué cosa? La FEM E en carga. Y si sumo, ¿sí? Como está allí, bueno, la caída de tensión J I por reacción del inducido, la suma, que esto no lo sabía, me va a dar la FEM E0, allá arriba.
¿Lo ven? Fui construyendo esta ecuación vectorialmente. ¿Se entendió? Por supuesto, si yo quiero que me dé más exacto, acá lo que podría hacer es achacar acá. Que en realidad es la verdad, porque esa caída de tensión, porque como los arrollamientos tienen una resistencia muy chica, este segmento, esta caída de tensión es pequeña. Entonces acá voy a tener J I por X disperso. Y acá voy a tener el J I por reacción del inducido. ¿Lo ven? ¿Cómo se construyó la ecuación? ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora... bueno, vamos a marcar algunos ángulos. Este ángulo entre la FEM E0 y la tensión U, el ángulo entre la FEM E0 y la tensión U, se le llama ángulo delta o ángulo de carga. Ya después vamos a ver que es muy importante ese ángulo. Y el ángulo phi es el ángulo de potencia. Depende de la carga. La suma de phi más delta se le llama ángulo psi. No sé si está marcado allí. No está marcado, así que no lo vamos a marcar para no complicar. Es el ángulo psi. Bueno. Bien. Sigamos. Vamos a hacer un resumen de estos elementos. El campo rotórico está determinado por la fuerza magnetomotriz θ, que es esta. Esta es la fuerza magnetomotriz θ, que define el campo rotórico. Esa fuerza magnetomotriz va a generar un flujo. Y ese flujo va a producir la FEM E0. Es lo primero que hice. ¿Está bien? E0. La FEM en vacío. Por reacción del inducido, cuando la máquina la pongo en carga, con una carga RL, tengo una tensión y una corriente desfasadas, un cierto ángulo phi, esa corriente genera el campo por reacción del inducido θi. Esa fuerza magnetomotriz θi va a generar un flujo por reacción del inducido phi sub i, que sumado al flujo rotórico me da el flujo resultante. Ese flujo resultante ahora produce una nueva FEM, que es la FEM en carga. La caída de tensión, ¿sí? Ahí lo tienen. La caída de tensión por flujo disperso y la caída de tensión óhmica sumadas me dan la FEM E y la FEM E0. Una por dispersión, otra por resistencia óhmica y otra debido a la reacción del inducido. ¿Está claro? Ese es el resumen que tienen allí. Muy bien. Este diagrama, así visto, se puede simplificar. Qué bueno, dicen ustedes. Menos mal. Todo se puede simplificar. Ahora, para poder simplificarlo, hay que tener justificaciones. Hay que hacer alguna justificación. ¿Cuál es esa justificación? Bueno, la caída de tensión I por R, óhmica, que yo les había dicho que la había exagerado, en realidad se puede despreciar frente a las caídas de tensión por flujo disperso y por reacción del inducido. ¿Por qué motivo? Porque es del 1 al 3% de las otras dos.
¿Se dan cuenta? Es muy baja. La caída de tensión resistiva es de un 1 a un 3% la caída de tensión de las reactivas. Entonces se puede despreciar. Si yo la desprecio, ¿sí? Donde antes tenía una resistencia, ¿sí? Yo tenía en el circuito yo tenía la FEM E0, tenía la reactancia por reacción del inducido, la resistencia R y la reactancia por flujo disperso. ¿Sí? Y acá la impedancia Z. Bueno, si yo considero despreciable la resistencia, la puedo anular. ¿Y qué me quedaron? Dos reactancias en serie. Dos reactancias en serie es como si fueran una sola, que es esa que está ahí, que se llama XS. Entonces, esta reactancia ahora queda como una sola, que se llama reactancia sincrónica, XUS. Esa XUS es igual a la reactancia por reacción del inducido más la reactancia por flujo disperso. ¿Está entendido? Bien, entonces ahora esta va a ser la tensión U. ¿Y cómo va a quedar la ecuación característica? Va a quedar mucho más fácil, ¿verdad? Me va a quedar que la FEM E0 va a ser igual a la tensión U más J I por XS. Mucho más simple, ¿no? Entonces, la FEM E0 la sigo teniendo aquí. El flujo principal lo tengo aquí. Ahora la tensión y la corriente sigue siendo una carga RL, este es el ángulo phi, pero a esa corriente voy a tener el θ I, que me va a dar el θ resultante acá y el flujo resultante acá. 90 grados voy a tener la FEM. Ahora no voy a tener una I por R, sino que directamente desde U, pero a 90 grados, sumo, acá voy a tener el J I por X. No, perdón. No, va hasta arriba. Claro, porque ahora tenemos todo en uno solo, así que es este, perdón. Es este. Hasta la E0. Entonces acá, este será el J I por XS. Y esta será la FEM E. ¿Sí? En realidad es U ahora, nada más. Esta no está dibujada, porque como no hemos considerado lo otro, ahí sí. Este sería el U y este el I por XS. ¿Está? ¿Lo ven? Y el ángulo delta ahora se ve más claro. Es este, entre la FEM y la tensión. ¿Está? Bien. Sigamos. Este ángulo delta, que yo les dije que era muy importante, se denomina ángulo de carga. En vacío, que era lo que yo les decía, oposición sin carga, cuando la máquina está en vacío, el rotor, ¿sí?, ocupa una posición respecto del estator, que incluso por efecto estroboscópico se puede hacer una marquita en el estator ubicando esa posición, porque pareciera como que está quieto por efecto estroboscópico.
Cuando la máquina la pongo en carga, dependiendo de la carga que yo esté utilizando, ese rotor se adelanta o se atrasa. ¿Lo ven? Cuando estaba en vacío, hay una posición que como que giran, como están en sincronismo, entonces giran como si estuviera todos en el mismo, digo, si estuviera quieto. Por efecto estroboscópico. El efecto estroboscópico, cuando vayan a hacer el ensayo, bueno, ahora no estoy yo, está Barroso, pero díganle a Barroso, al profesor que esté, que les muestre qué es eso. Ustedes van a ver que el rotor gira. En el rotor nosotros hemos puesto una cinta reflectante de color gris. Esa cinta es para apuntar el láser que tenemos y contar las RPM. El número de veces que barre el láser son las RPM. Como nosotros el laboratorio lo tenemos iluminado con luz, como la que tenemos acá, de lámparas de descarga gaseosa, estas lámparas, nuestro ojo no lo puede captar, pero están encendiendo y apagando 100 veces por segundo. Pasan por 0 100 veces por segundo. O sea que tienen una frecuencia de 50. ¿Me sigues? Cuando esa frecuencia de encendidos y apagados coincide con el giro de la máquina, esa máquina se ve como si estuviera quieta. Ese efecto se llama efecto estroboscópico, que es muy interesante, pero muy peligroso en las industrias. Cuando yo tengo, por ejemplo, un ventilador que está girando, ese ventilador se alimenta con corriente alterna, de la misma frecuencia con que yo estoy alimentando la iluminación. Entonces, si coinciden ambas frecuencias, esa pieza que está girando se ve como si estuviera quieta. ¿Por qué es peligroso? Y porque un operario o alguien puede ir y meter la mano y eso estaba girando. Igual, si un ventilador no se da cuenta del ventilador. En las industrias pasan esos accidentes porque no se escucha, no se percibe, porque hay calor, hay ruido, hay mucho, es estrés. O puede ser un torno, la rueda de un torno, el volante de un torno. Por eso las máquinas que están rotando, y ustedes cuando van a una industria se dan cuenta, se les cuelga una cinta. Entonces esa cinta que flamea me indica que eso está girando y evita accidentes. ¿Ya estamos? Bueno, entonces esa posición sin carga que tenemos acá, cuando la máquina pasa a estar en carga, pueden suceder dos cosas: o que ese rotor se adelante o que ese rotor se atrase, que era lo que vimos recién con la carga inductiva pura o con la carga capacitiva pura. ¿Está bien? Eso hace, ¿por qué le llaman ángulo de carga? Porque si yo lo estoy haciendo girar, supónganse en este sentido, el par motor de la turbina lo está haciendo girar en este sentido y se frena producto de la carga, eso es equivalente a un par resistente. Quiere decir que la turbina va a tener que vencer ese par resistente que le ofrece el rotor producto de la carga que yo le coloqué, lo cual significa que va a tener que consumir combustible para vencer ese par. Por eso se le llama ángulo de carga. Dependiendo de cómo cargue la máquina es como va a ser ese ángulo. ¿Está entendido? Sí. ¿Se desmagnetiza también? Puede llegar a desmagnetizarse, sí, a nosotros nos ha pasado. Puede llegar a desmagnetizarse. Bueno, listo.